Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Agenda Propia. Programa en el cual, bueno, un poco esta mini editorial que yo hago los martes realmente me encuentra hoy con un estado de ánimo. Usted sabe que el estado de ánimo me va subiendo. A medida que transcurren los días. Martes a martes, claro. O sea, cada semana estos iletrados, impresentables, inadaptados, inútiles que nos gobiernan, me generan una suba de adrenalina negativa. Por eso yo la miro a usted y me tranquilizo. No lo miro a él porque me sube más todavía. Cuando empieza a hablar de economía, más loco me pongo. Pero la miro a usted y calma. Me alegro un montón. Claro. Bueno, está bien. Puedo trabajar de ansiolítico. Por ejemplo. Pero realmente, no, llegó la billetera, otra vez, llegó la billetera, ¿sí? Llegó la billetera, entonces para usted que nos está mirando, que se acuerda del 2001 y de la Banelco y cómo terminó, ¿sí? Bueno, vamos camino a eso, quédese tranquilo, en cualquier momento llega. Mensaje. Vamos a leer un mensaje por programa. No se enojen, porque hay gente que por ahí me dice después, ¿y por qué no me leíste? Mario Feijeles, estuve viendo el programa antes de salir de casa y les digo honestamente lo que pienso. Sentí que ustedes me representaban. Se presentaron los puntos más álgidos de la problemática nacional, problemática que nos toca al 99% de la población, puntos de vista y estadísticas que dio Claudio, o sea usted, que nos debería interpelar a todos por igual. En síntesis, excelente programa de política nacional y política sindical. Lo único que me quedó, y creo que lo deberían considerar en futuros programas, no está hoy, cachorro, es una declaración del sindicalismo de bases más concreta y audaz contra la CGT de los gordos. Comenzar a roer sus patas de barro y entrega de las banderas obreras y de los jubilados, dice Mario Feijeles. Abrazo grande a toda la mesa. Y a seguir avivando a los millones de giles que tenemos como conciudadanos. Bueno, anotamos el pedido para la semana que viene cuando retorne Cachorro, entonces. Para cuando vuelva de su congreso, la gente se enoja, algunos aunque sea, ¿no? Hacen bien, ¿no? Sí, yo creo que por supuesto es indignante lo ocurrido cuando uno ve el veto al financiamiento universitario, como cuando vimos lo del veto a los jubilados. La impotencia es grande y la verdad el nivel de injusticia es mayúsculo. Igualmente me parece que es bueno tener en claro una doble mirada. Por un lado la injusticia, pero por otro lado que veto tras veto va construyendo su propia derrota. Me parece que esto es lo que me parece que hay que poner. El veto no es, el uso del veto por parte de un presidente no es un signo de fortaleza. Más allá de que pueda uno decir, bueno, la decisión que tiene al tomarla, pero en realidad es un signo de debilidad, es un signo de que el cuestionamiento social a la política ha sido lo suficientemente importante como para ya horadar un sistema institucional que hasta el momento le venía dando la espalda a los reclamos ciudadanos, ¿no? Recordemos todo el periodo de movilizaciones que termina con la ley base votada en contra de todo lo que se había reivindicado. Acá aparecen alianzas parlamentarias que de repente ponen una ley de movilidad, ponen una ley de financiamiento universitario, rechazan el tema de los fondos reservados de la CIDE. Digamos, no solo hay cuestionamiento social, aparece una trama institucional que empieza a reconocer algo con las dificultades de los niveles de crisis de representación política que tiene la Argentina y un sistema institucional muy complejo. Pero digo, me parece que en este sentido son 159 diputados. Nosotros que venimos trabajando para voltear el DNU 7023 y que tenemos previsto llegar al Congreso con más de 60 organizaciones más el próximo 23 de octubre, y estamos trabajando para que pueda haber una sesión especial que rechace el DNU 7023, que es el que instaló que se gobierne por decreto. El originario, el regulador por excelencia. El que sostiene todo. En realidad necesitamos solo 129 votos para rechazarlo. Hubo 159
detrás del financiamiento universitario. Entonces, estamos cada vez más cerca de poder golpearlo en profundidad a la gestión que viene llegando adelante Milei. Ahora, ¿Qué pensás de los gobernadores y diputados que apoyaron esta infamia? mira, más allá de lo que pienso sobre los que apoyaron, yo me hacía preguntas sobre esto que planteaba Claudio en relación a como si hay una debilidad intrínseca de nuestro sistema democrático que hace que cuando incluso tenés una parte enorme del Congreso impulsando una ley, alcance con un veto de un presidente débil en las cámaras para rechazarlo. Pero ahí está lo... A ver, porque digo, tenemos el problema Milei, pero arrastramos problemas viejos. Hay una ley que no es de ahora, es del año 2006, que en realidad establece que es una ley inconstitucional, porque la Constitución no establece que un DNU tiene que ser rechazado por 2 cámaras. Con una alcanzaba, apareció una ley que estableció eso, lo cual desarma la lógica del sistema institucional, porque vos tenés un sistema donde el Poder Ejecutivo, ¿qué hace? Ejecuta, no legisla. El Poder Legislativo legisla. Se supone que el Poder Ejecutivo no puede tener más facilidad para legislar que el Legislativo, y sin embargo pone un DNU y con que una sola cámara se lo banque, Alcanza. es ley. En cambio, el Parlamento, las 2 cámaras tienen que bancar una ley, si no, no existe como tal. O sea, claramente no es que hay una falla del sistema, se construyó en el marco de una inconstitucionalidad construida por gobiernos anteriores estas condiciones que hoy hay que tratar de sacarse encima. De hecho, hoy la propia Constitución establece que el tema de gobernar por decreto es buscar la suma del poder público y es el delito de traición a la patria. Eso es lo que está haciendo Milei. Consecuentemente digo, no es que el sistema no tenía previsto estas cosas, sino que en realidad en el curso de este tiempo institucional hubo algunas definiciones que no fueron correctas y que complicaron el funcionamiento del sistema institucional y democrático de la Argentina. Claro. Sí, y estoy completamente de acuerdo, además. ¿Está de acuerdo? Sí, no, es que de alguna manera ¿cómo llamarlo? Una vetocracia, podemos decir. Es que muy bueno ese título que pongámosle pusiste. ese título. Es muy bueno Esta ese vetocracia título. en la que estamos inmersos desconoce una parte enorme de la voluntad popular, que también, así como votó de presidente a Milei, votó estos diputados y senadores en las cámaras, que pretendía cierta representatividad de esas ideas, y que están impulsando, por ejemplo, movilidad jubilatoria, presupuesto para las universidades, con una abrumadora mayoría que, con una voluntad del Ejecutivo, se da por tierra. Parece que quizás no es el momento inmediato, quizás tenemos urgencias más grandes, la verdad que no lo sé, me lo estoy preguntando, pero en algún momento lo vamos a tener que discutir. Bien, yo me imagino que Claudio a la invitada va a tener para preguntarle largo y tendido. Vamos a ir a un separador y después yo me imagino a Karina Milei, a la Petovelo, ¿cómo se llama la otra esta? Absurda esa diputada. Arrieta. No. La diputada la otra. Lemoine. Lemoine. Lili Lemoine. Ay, que son muchos. Claro, ¿usted se las imagina leyendo algo más que la revista Caras? Yo no. Separador e invitada, ex secretaria general de un centro de estudiantes. La educación es un derecho humano que se alza contra el azar injusto de la desigualdad. Con la misma fuerza y claridad que lo dijimos en abril, estudiantes de todo el sistema universitario reiteramos: no queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. A nuestros representantes en el Congreso, muchos de ellos egresados de la universidad pública, que de confirmarse el veto anunciado por el gobierno, sostengan en el recinto la ley e introduzcan las modificaciones al proyecto del presupuesto 2025 para otorgar a la universidad y la ciencia condiciones que garanticen su funcionamiento. La universidad pública que hace posible que miles
no importa su condición ni dónde hayan nacido, puedan cumplir el sueño de ser profesionales. La columna vertebral de la nación es la educación pública, que nos iguala y nos hace libres. Sigamos defendiendo a la universidad pública, gratuita, libre, laica, siempre. ¡No al veto! Canal Abierto entonces es un medio digital donde pueden encontrar actualidad, análisis y entrevistas sobre realidad política con una mirada de la clase trabajadora. Así que en Canal Abierto, www.canalabierto.com.ar, periodismo de este lado. ¿Sabe lo que dice el diputado Tailade? ¿Qué dice? Que Milei es trucho, que los títulos que dice que tienen no existen. Bueno, el de doctor ya sabíamos que no, hay que reeditar el libro que le pusieron el doctorado en la solapa. ¿no? Sí, Claro, sí, claro, sí. todo plagio. Hablan la ONU y copian, no, todo lindo, las otras no, nada, 0/0. Lo bueno la invitada que tiene, que acá me reprimió duramente el exdiputado. ¿Te puedo decir exdiputado? Es diputado mandato Mandato cumplido. ¿Viste? Me tienen Hoy no vas a pegar super yo. El diputado mandato cumplido, porque Ludmila actualmente, aparte de haber sido secretaria general de un centro de estudiantes, ocupa un cargo en la FUA. Sí, estamos con Ludmila Peralta, que es ex presidenta del Centro de Estudiantes de las Facultades Sociales de la UBA, pero actualmente es integrante de la Secretaría General de la Federación Universitaria Argentina. Ahora sí, te presentamos. Exactamente, Ahí sí, está. sí. Es que era muy largo. No pasa nada. Bueno, te presentamos en el marco de una reacción de parte del movimiento estudiantil a la ratificación del veto presidencial al presupuesto universitario, que consiste en la toma cada vez más masiva de facultades y universidades públicas en todo el país. Ya son más de 20, ¿no? Sí, sí. Actualmente hay muchas universidades y facultades tomadas. Esto obviamente es una reacción a que el gobierno decidió no escuchar cuando el miércoles de la última gran marcha salimos en todo el país miles y miles, no solo estudiantes, sino también padres que quieren ver a sus hijos egresándose, abuelos que acompañan esto y el pueblo en general, porque creo que si algo podemos tener en consenso todos los argentinos, más allá de la ideología que tengamos, es que la universidad pública argentina es algo que se defiende. En un discurso al fin de semana del presidente Milei insistió en esta idea de que a las universidades públicas solamente están asistiendo los hijos de los ricos y de la clase media alta. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Mira, yo soy el ejemplo más claro que eso no es así. Yo soy primera generación universitaria, a mí me crió mi abuela. Soy del Jahuel, que nadie lo conoce, es tercer cordón del conurbano. Cerca de Monte Grande. Sí, siempre yo digo es al lado de Seiza, para que más o menos la gente lo ubique, pero nadie lo conoce verdaderamente. Y a mí la universidad me transformó la vida. Yo hoy represento y tuve la posibilidad de representar un montón de estudiantes, tanto en mi facultad como ahora en la federación, y es algo que nunca hubiese imaginado. Mis papás no tuvieron la oportunidad ni siquiera de terminar el secundario, mi abuela no terminó el primario, y yo crecí igualmente sabiendo que si yo ponía esfuerzo, y bueno, obviamente trabajé a la par, mi familia me acompañó, pero que había una universidad que tenía las puertas abiertas esperándome y que yo podía estudiar lo que yo quisiera. Tu caso no es anecdótico, es un ejemplo de No, cientos de miles. es el ejemplo de miles de estudiantes que somos primera generación universitaria, que tuvimos esta oportunidad gracias a la universidad pública y que lo hacemos con mucho esfuerzo, pero también a lo largo de muchos años con muchas políticas que acompañaron que pudiéramos ingresar. Vos sabés que en esto que yo decía en el bloque anterior, veto tras veto va construyendo su propia derrota, es muy interesante ver la reacción que se produce a partir del veto último sobre la ley de financiamiento universitario, porque en realidad es impresionante lo que está pasando en las universidades, no en una, en las 62 universidades de todo el país, el nivel de, digamos, las tomas, los niveles de asamblea, las clases públicas, hay un nivel de movilización en donde, a diferencia del caso de los jubilados, donde el nivel de organización es menor,
lo que produce este veto sobre la comunidad universitaria es un nivel de compromiso y de movilización altísimo. No sé, porque es como que han puesto una llamita en la pradera con este veto que han hecho, ¿no? Sí, digo, los estudiantes históricamente hemos sabido organizarnos para defender las diferentes demandas que tuvimos. A mí me tocó, por ejemplo, en el 2018 también participar en un proceso, yo ahí era ingresante a la facultad, pero también hubo un proceso en donde se quiso atacar a la educación pública y también nos encontró muy movilizados a los estudiantes, y creo que este va a ser otro de esos momentos en donde estudiantes, docentes y no docentes nos unimos y salimos a las calles, hacemos clases públicas. No es que estamos en una facultad y no hacemos nada por esto, sino que lleva un esfuerzo poder cortar la calle, poder organizar la clase pública, cuidando el mobiliario. Cuando termina una clase, todos los estudiantes salimos y nos ponemos a entrar todas las sillas porque sabemos que lo tenemos que cuidar, que es parte de lo que es nuestro, es de nuestra facultad. No es algo desorganizado ni con un compromiso menor. El 17 hay paro. El 17 hay paro de las gremiales docentes y no docentes, igual que la semana pasada. Esto que decía Claudio, si bien el movimiento estudiantil, como vos mencionabas, tiene un historial de lucha en la Argentina, es un poco sorpresivo pensando también que La Libertad Avanza asume con lo que promocionaron como el voto joven. Tenía un gran abrevadero ahí, ¿no? Sí, entre sí. los menores de 30 años. Sin embargo, estamos viendo esto para sorpresa de muchos de nosotros. ¿Están encontrando dentro de los estudiantes movilizados votantes del gobierno de La Libertad Avanza? Sí, estamos encontrando estudiantes que tal vez pusieron un voto defraudados por otros gobiernos, creyendo que esta era la oportunidad de que algo cambie, y que luego se encontraron con que su educación estaba siendo atacada, con que sus docentes no cobraban, con que los no docentes están bajo la línea de pobreza, y todo eso es algo que ellos no reivindican. Entonces, tal vez por darle la oportunidad a algo que en un punto podía ser desconocido para muchos, dieron un voto de confianza que hoy día sienten que fue traicionada. Y Ludmila, cuando este psiquiátrico que nos gobierna dice que los estudiantes, los decanos, los profesores no quieren auditoría porque están sucios, ¿qué te genera? No, eso es completamente falso. Las universidades nacionales son auditadas todos los años, y al mismo tiempo también tenemos auditorías propias, que son los consejos superiores de cada universidad, en donde participan diferentes espacios políticos. Entonces, básicamente es decir que quienes todos los días en los pasillos tenemos discusiones, de golpe nos ponemos todos de acuerdo para que la universidad pueda jugar plata, digamos. Entonces, es bastante tirado de los pelos. Yo entiendo que es un discurso que en quien no conoce cómo funcionan las universidades puede entrar. De hecho, yo no sé, el otro día yo le explicaba a mi abuela, no, sí, las auditan a las universidades. ¿Quién las audita? Las audita, no recuerdo el nombre, es el mismo ente que audita cualquier... Auditoría General de la Auditoría Nación. General de la Nación. También la auditoría general. Claro, que audita cualquier ente público, porque las universidades son autónomas, entonces se audita igual que cualquier ente público. Pero bueno, también tenemos auditorías propias, están muy bien auditadas las universidades y han funcionado a lo largo de los años. Son el ejemplo de un montón de egresados de universidades públicas. Entonces, creo que es un discurso más que se da para poder atacar algo que es tan bueno como nación y como pueblo que tenemos. Incluso en los últimos informes de la Auditoría General de la Nación, el informe de transparencia, entre los organismos más transparentes aparecen varias universidades públicas. Yo también soy primera generación universitaria de mi familia, así que somos varios. Estuve viendo por ahí que están evaluando la posibilidad de marchas regionales para luego avanzar hacia una marcha federal. Sí. Creemos que es importante poder avanzar a otra marcha federal que muestre, lo que ya hemos mostrado en abril, lo que hemos mostrado hace pocas semanas también, que es que estamos unidos, lo digo de nuevo, más allá de cualquier
ideología que profese cada uno, en esas marchas se encuentran banderas de todos los colores políticos, porque defendemos lo mismo. Y bueno, creemos que es importante que vuelva a ser masiva, por eso desde la Federación Universitaria Argentina nos venimos juntando con las diferentes federaciones de cada regional y también con las diferentes gremiales, docentes y no docentes, también para poder volver a coordinar algo así de masivo como fue en abril y como fue hace pocas semanas. En estas condiciones, con este presupuesto, ¿la universidad puede seguir funcionando? No, la realidad es que lo único que se garantizaron fue el presupuesto de funcionamiento básico, que es poder pagar la luz, poder pagar el gas, pero hoy nuestros docentes y nuestros no docentes están por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo podemos los estudiantes asistir todos los días a clases cuando sabemos que quien nos enseña y quien pone la vida ahí, porque la realidad es que nuestros docentes están muy comprometidos con esto, no están llegando a fin de mes? Y también, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, están las becas completamente congeladas. Digo, quien hoy día necesita que el Estado pueda pensar en él para poder seguir sus estudios, se encuentra con que le cierran las puertas, con becas congeladas, con becas que no se asignan. Entonces También eso también han financiado el Progresar ahora, ¿no? Totalmente, sí. Entonces eso también forma parte de lo que reclamamos. Justamente te iba a preguntar qué pasaba con las becas, porque me imagino que para gente que viene de abajo y que le cuesta mucho, la beca es una ayuda gigante, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero de hecho el Sí, sí. presupuesto que presentó el Ejecutivo y que es el que está para tratar, lo que plantea para las universidades es la mitad de lo que han reclamado los rectores como financiamiento necesario. O sea, están dando el 50% de lo que los rectores reclaman para el funcionamiento en el 2025. Sí, lo hacen con una inflación que crece todos los días, digo, lo vemos cada vez que vamos al supermercado, digo, creo que nadie es ajeno a lo que sucede todos los días. Bueno, las universidades tampoco son ajenas a eso, también nos llegan las cuentas de luz, nos llegan las cuentas de gas, digo, tenemos que pagar un montón de insumos para poder seguir funcionando y eso lamentablemente hoy se ve cada vez más en peligro y para el año que viene con el presupuesto justamente que están anunciando ya sabemos que no vamos a poder funcionar. Vos integrás la Federación Universitaria que aglutina a los centros de estudiantes de todas las universidades De todo el públicas país, de todo sí. el país. ¿Qué está pasando con las universidades de aquellas provincias donde el apoyo a Milei fue más importante, como la UNCUYO, la de Mendoza, la Universidad de Córdoba? Bueno, en Córdoba hay un montón de universidad, un montón de facultades de la universidad que están tomadas. Digo, también es lo que hablábamos antes de estudiantes que han apoyado en su momento a Milei y que hoy la verdad es que se ven defraudados en eso. La realidad es que en todas esas universidades se está viviendo el mismo proceso que vivimos, por ejemplo, en la UBA, que por ahí es el caso más cercano porque yo soy de acá de Buenos Aires, pero se está viviendo en todas las provincias el mismo proceso en el cual los estudiantes están muy decepcionados y que también ven en peligro su educación. Hay, incluso lo he escuchado en algunas asambleas universitarias al interior, quienes sostienen desde la comunidad educativa y con las mejores intenciones que tomar las universidades no es el mejor método, que las universidades se defienden en las aulas. ¿Por qué llegaron a la conclusión de que había que tomar? Todavía habría que decir qué es tomar. ¿Qué es tomar, no? Claro, exacto. ¿Qué significa tomar la universidad? Hay varias metodologías para tomar la universidad o una facultad. Yo particularmente, la agrupación a la que pertenezco y mi punto de vista es que es importante realizar tomas que sean activas, o sea que garanticemos que se den clases, que es lo que mencionaba antes, de poder hacer toda la organización para sacar las sillas y hacer clases públicas. Si hay un docente que necesita un pizarrón, lo movemos y lo sacamos a la calle y le damos el pizarrón, pero que no se pierdan clases. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos antes, hay estudiantes que vienen de todo el arco de los sectores que uno puede imaginar. Entonces el compañero o compañera que capaz llega a las 7 de la tarde de laburar y se encuentra con que no puede cursar y no hay manera de cursar, no hay ni una clase pública ni ningún tipo de cursada, muchas veces lo que termina pasando es que abandona la universidad. Y nosotros queremos justamente que las universidades sean masivas, no queremos aportar a un proceso de deserción. Entonces por eso creemos que las tomas tienen que ser activas, tenemos que poder mostrar que las facultades están tomadas, que hay estudiantes, docentes y no docentes que están en contra de lo que está pasando, pero garantizando que todos adentro podamos cursar y que los docentes puedan seguir haciendo ejercicio de su profesión. Te queda un minuto para cerrar. ¿Qué le dirías a tus compañeros o a los compañeros? El programa se ve en todo el país,
¿Qué le dirías? En realidad la toma es para visibilizar la actividad de la Visibilizar universidad. totalmente, es eso. sí, sí. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje? Que no aflojemos, que es muy importante lo que está pasando hoy día, el poder a lo largo y ancho del país estar mostrando este proceso de comunidad educativa movilizada, que volvamos a salir a las calles. Todavía no tenemos fecha, pero cuando la tengamos va a volver a difundirse por todos lados, que seamos de vuelta miles y miles a lo largo y ancho del país, y que bueno, que en algún momento nuestra voz se va a tener que escuchar, y que si no vamos a seguir presionando hasta que se escuche. O sea, paro el 17 y asambleas en todas las universidades. Sí. Bien, la lucha es cruel y es mucha, Lozano. Sabe usted, ¿no? Gracias por venir, Ludmila. No, por favor. Gracias por estar, que no sea la última vez. Y usted, bueno, esta es una muestra más de lo que nosotros estamos tratando de que se entienda de una vez que el vaciamiento de la educación es el vaciamiento del país. Pausa de Somos y seguimos con agenda propia. Bueno, después de haberle dedicado un bloque a esto que damos en llamar el vaciamiento de la educación y la cultura, enancado en la universidad, ahora tenemos un bloque donde van a hablar de animales, de buitres. Sí. ¿Sí? O hold out, como usted le quiera decir. Ah, no, a mí hábleme de buitres. Está bien. Bueno, sí, me parece bien. No le decimos cuervos porque No. se nos ofende la gente de San Lorenzo. No empecemos con agresiones. No, buitres, Sí. pero presente con todos los títulos del invitado. Los tiene todos. ¿Cómo no? Sí. Presento el tema y después presento al Dale, invitado. dale. Bueno, hay una noticia que pasó casi inadvertida hace un par de semanas, que es que un fondo buitre, un holdout, hizo una reclamación ante la jueza, lo anoté porque no me lo voy a acordar, Loretta Presca, que es la jueza del Distrito Sur de Nueva York, donde en general se dirimen estas cuestiones, pidiendo que haya un embargo sobre el oro del Central que el ministro de Economía fue enviando a Inglaterra y de lo que nos enteramos gracias a una denuncia de los trabajadores agremiados en la bancaria. Bueno, resulta entonces que el fondo buitre, que no entró en el canje de deuda después del default de 2001 por 95,8 millones de dólares, reclama que se embargue el oro para que, en efecto, Argentina efectivice el pago. Esto no es la primera vez que pasa. ¿Se acuerda que ya hace unos años se embargaron la fragata Libertad? Y cada tanto aparecen de vuelta los buitres, rapiñando, como hacen los buitres, algún bien argentino. Porque no es la primera vez que fugan. No. Tampoco. ¿No? Bueno, Bien. y para Tenemos hablar una de pequeña esto, historia. ahora sí lo voy a presentar. Dale. Estamos con Ernesto Matos, que es economista y es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo e Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Muchas gracias, Ernesto, No, de por por qué. estar Gracias con por la nosotros. invitación. Bueno, esto, como decíamos, no es la primera vez que pasa, ¿no es cierto? No, es parte de un mecanismo que a partir del 1976 se inicia en la Argentina, se desregula la cuenta capital, que es por donde entra el tema de la deuda, y el problema ya no es una cuestión de saldos comerciales, de mayor déficit comercial, sino que ahora se suma el tema del mecanismo de la deuda. No hay que olvidar que Melconian lo dijo, yo fui un fondo buitre, esto hay que buscarlo, Infobae, me acuerdo siempre que está, porque el mecanismo es el siguiente, digamos, acumulan riqueza en la Argentina, la transfieren al exterior, está mal dicho fuga de capitales, sino que es FAE, formación de activos externos. El gobierno ofrece, según tenga dólares en la reserva o se endeuda, porque hay un dato que hay que recordar, en 2002 los depósitos en dólares en el sistema bancario de los privados era 696 millones de dólares. En 2002 era 15.000 millones de dólares. Eso de repente empezó a salir y con Macri llegó a ser de 30.000 millones de dólares. Y volvió a bajar a 18.000 millones de dólares cuando se va Macri. Esto quiere decir que hay gente, como lo dijo Arbizu, que se dedicaba a transferir la riqueza de un sector de la sociedad al exterior. Ahora, ¿qué pasa en el exterior? Cuando vos tenés la cueva financiera hay que blanquear esa plata. Y el mecanismo es comprar títulos de deuda. No de cualquier país. Si sos argentino, preferís que sea Argentina. Por eso Macri vuelve y con Toto, Caputo, colocan deuda. ¿Por qué? Porque están blanqueando la plata de los que transfirieron al exterior. Por eso la frase de Melconian tenía más sentido todavía. Porque si yo fui un fondo buitre, yo compré títulos de deuda a la Argentina.
después la vendió, ¿no? Después hizo el sonso. Pero ahí es donde uno encuentra este mecanismo que es difícil de romper, porque durante 2003 y 2015 en formación de activos fueron casi 100.000 millones de dólares y durante Macri fueron 86.000, imagínate, en 4 años lo que en 12 años, ¿no? Y encima hubo una regulación. Entonces esto no importa, perdón que lo diga así, digamos, ¿no? Si gana el del Caño mañana, si vuelve Macri, si vuelve Cristina, acá el problema va a seguir estando. Claro. Entonces ese mecanismo es el que hay que romper. Uno puede ser la regulación, otro puede ser la auditoría de la deuda, pero saber que eso hoy tiene su registro. Por lo menos lo que está estimado por el Banco Central, digo, el INDEC en el exterior hay 400.000 millones de dólares. Si vos sumás 2003, 2023, en formación de activos da 200.000 millones de dólares. O sea que de mínima hay 200.000 millones de dólares en el exterior y de máxima hay 400.000 millones de dólares. Wow. Entonces, ¿Y por qué esto se dirime en el distrito sur del condado de Pero Nueva vos sabés York? que en función de lo Sí. que él plantea, hay un cuadrito que me parece que nosotros podemos poner en pantalla, que muestra cuál es el impacto que tiene todo ese proceso de deuda que él comenta sobre la realidad de la Argentina. Y lo que tenemos en pantalla muestra la relación 1974-2024. La deuda crece 4.885%, de 8.000 millones de dólares a 451.000 millones de dólares a junio del 2024. En ese contexto de crecimiento de la deuda, el producto por habitante de la Argentina crece solo el 20%, es decir, Argentina se estancó, fruto de este mecanismo permanente de salida de riqueza al exterior. La Argentina creció apenas 0,4% por año en términos de producto por habitante, o sea, nada. Tenemos la tasa de inversión, cayó el 15,5% en el curso de los 50 años. El salario real cayó el 67%. Los asalariados no registrados se incrementaron en un 257%. La indigencia, que no se medía en el 74, comenzó a medirse recién. El hambre en la Argentina no se medía en el 74, comenzó a medirse luego de la dictadura. Desde ese momento, del 83 para acá, creció 306% y la pobreza, en el mismo periodo que la deuda creció 4.885%, la pobreza creció 1.344%. Esta es la Argentina de la deuda. Perdón, ¿y qué pasó en el 74 o a partir del 74 para que empezara a ocurrir esto? Casualmente, el tema de la apertura, la apertura económica de la Argentina, comercial y sobre todo financiera, la apertura de la cuenta capital es la que abre todo el proceso de endeudamiento, acumulación financiera y fuga de divisas o formación de activos externos en el exterior. Los mismos 400.000 millones de dólares que tenemos de deuda los tenemos de residentes argentinos en el exterior. En realidad es casi un eufemismo hablar de que en la Argentina hay escasez de divisas. La idea de que hay una restricción externa. ¿Cómo que hay una restricción externa? Hay 400.000 palos verdes de argentinos afuera. A la Argentina le salían los dólares por las orejas. La Argentina ha tenido saldos comerciales positivos que si hubieran sido administrados para financiar un desarrollo productivo, en realidad se podría haber hecho. El problema es que vos tenés una lógica de funcionamiento que tiene que ver con la apertura y la no regulación de las condiciones bajo las cuales ingresa la deuda y se va, que da como resultado esto que hoy tenemos. Bueno, Sí, pero ahí- según lo que dijiste vos, Sí. el problema es de quién es esa plata, ¿no? bueno, pero ahí el dato que me parece que hay que resaltar y que muestra un poco este mecanismo es la caída de la inversión. ¿Por qué? Porque vos tuviste recuperación 2003-2015 y esto me parece que es un problema del lado de la oferta. ¿Qué estuvieron haciendo los empresarios? Digamos, pensemos lo más grande, ¿no? Los que se pueden endeudar afuera y se financian. Compraron barato y vendieron caro. Digo, no innovaron, por eso lo de la idea de desarrollo productivo y la innovación. No aplicaron eso que el capitalismo quiere. ¿Qué es el capitalismo? Acumular ganancias, invertir, generar nuevas innovaciones, copar mercado. Bueno, eso no lo hicieron.
¿Qué hicieron? Cayó la inversión, el 15%, ese que planteas vos, es justamente cuando empezó la regulación del dólar, dejaron de invertir. Empezaron a sacar los dólares y llevarlos al exterior. ¿Por qué? Porque no hacen ni siquiera capitalismo. Este es el problema que nosotros tenemos. No le estamos pidiendo cambiar el sistema, porque último tendríamos que ser comunistas, ¿no? Si vamos a pensar en China, hasta los chinos en su sistema lo que tratan de hacer es capitalismo. Bueno, nosotros ese problema lo tuvimos. Ahí tenemos un problema con la oferta y ahí está el problema con la UIA. Porque el segundo sector que más dólares genera en la Argentina es alimentos y bebidas. Es Fune de Rioja, un abogado que no tiene empresa, que conduce la UDIA hasta hoy y que se la llevó la conducción entre gallo y medianoche, te lo cuenta el Vasco de Mendiguren, salieron los audios, todo en junio de 2021. Y da la casualidad que en junio de 2021 empezó a crecer los precios, más allá del ajuste de tarifas que hubo también, los precios de alimentos empezaron a crecer. Y ahí es cuando ve la transferencia de los sectores asalariados hacia el empresario. Ahora, esta fuga de capitales que vos hablabas, del 74 al 76, del 76 en adelante se incrementa exponencialmente. Claro, a partir del momento en que comienza a crecer la deuda está articulada casi como espejo con el proceso de fuga. Si vamos a lo más reciente, la experiencia macrista son 100.000 millones de dólares de nueva deuda pública versus 86.000 millones de dólares de fuga. Pero veamos un segundo cuadro en pantalla que dice deuda bruta de la administración central en relación como porcentaje del producto. Para veamos el peso que tiene esto. En realidad es el 110%. O sea, prácticamente lo que tenemos como deuda es un producto completo. Y si vamos más abajo, ¿esto qué significa como porcentaje de las reservas de la Argentina? Significa 879% de las reservas que la Argentina tiene. O como porcentaje de las exportaciones, 290,9%. Perdón, 8 veces las reservas que tenemos. 8 veces las reservas que tenemos. Y como porcentaje de los recursos impositivos, porque la deuda la paga el Estado. Los intereses representan el 8,4% al segundo trimestre, a veces son el 10, a veces son el 8%. Es un fuerte gasto del Estado argentino, los intereses, pero en realidad los servicios totales que incluyen las amortizaciones representan entre el 73 y el 80% del total de recursos que el Estado recauda. O sea, Argentina es un país que permanentemente tiene que estar viendo cómo financia el 80% de los recursos que recauda el Estado argentino. Nadie puede crecer con un peso de deuda de esa naturaleza. Sí, aparte, a veces se conversa sobre el gobierno de Milei, que es novedoso. Para mí no tiene nada de novedoso porque ya lo hizo Nicolás Avellaneda en su presidencia, creo que fue en 1880 que termina. Donde él dijo justamente que hay que honrar la deuda y para eso no importa si lo pagamos con el hambre del pueblo, ¿no? Entonces ahí vos ves todo ese mecanismo liberal. Avellaneda también quiso achicar el Estado, honrar la deuda, quedarse con esa mirada de la Argentina chica. Y acá estamos asistiendo a lo mismo, ¿no? Entonces no es raro ver que se desarticula la universidad, el sector productivo cooperativo PYME, porque los negocios tienen que quedar en manos justamente del capital extranjero. Que eso lo dijo en Davos, que le dijo a los muchachos de las grandes empresas, ustedes son héroes, ¿no? Por haber conseguido el mejor precio en la competencia. Increíble, pero bueno, todo lo que tenemos hoy como recurso va a pasar a manos del capital extranjero. No solamente por el RIGI, porque eso es solamente una parte de este plan. O sea, el gobierno tiene claro el plan cuál es. Uno, dejar sin ciencia y tecnología. Eso no articularlo con el sector productivo, sin sector productivo, sin universidad, no hay innovación. Ahora, perdón, este proceso que ustedes están describiendo, de formación de activos en el Sí. exterior, de agigantamiento de la deuda, de debilitamiento del Estado, ¿está sucediendo solo en la Argentina o es un proceso global? Es un proceso que inicia justamente en el 77, hay un texto de Timbergen de reestructuración del orden internacional, donde se juntan, así como estamos charlando nosotros, pues imagínense científicos de la época, diciendo tenemos un problema. En 1950 necesitábamos 4 materias primas para todo nuestro proceso industrial. Hoy necesitamos 9. ¿De dónde lo vamos a sacar? De los países que están regulados en Latinoamérica. Bueno, pero están regulados. ¿Cómo hacemos para que se desregulen? Bueno, ahí viene toda la maquinaria
de empezar a formar economistas con una mirada más liberal en vez que tal vez productiva, digamos, ¿no? Más de mercado interno. Entonces, ese proceso lo que te llevó es que el empresario, eso me acuerdo siempre de la película, la recomiendo, es Plata Dulce, que qué es lo que le enseñe al empresario. Che, mirá, ¿para qué te vas a pelear con el sindicato? Te pones a fabricar, tenés que esperar un año para ganar. En 3 meses, en la timba, la sacamos. Sacá lo mismo que en un año. Bueno, eso a nivel global empezó y después en la Argentina se dio en la forma que se dio. Entonces, por eso muchos empresarios cerraron, se dedicaron más que nada a la timba financiera. Eso es Arteche, digamos, ¿no? Arteche. ¿Te acordás cómo sigue, no? No, obvio. ¿Cómo termina? Bueno, pero esa es la parte que a mí me parece clave, digamos, porque dice, bueno, bueno, está lloviendo, el país se salva. Claro. Porque justamente con los recursos que vienen del campo, al final de cuentas terminan disputados por la importación, por el pago de intereses de deuda, por el giro de utilidades y dividendos, y ahí empieza toda la disputa de una masa de dinero que empieza a ser más chica. Entonces ahí empezamos a pelearnos de alguna manera, pero me parece que hay que poner el ojo en esto que decimos, ¿no? El tema global de cómo cambió el mundo es que hoy se le garantiza mayor ganancia en corto plazo, y por eso vemos a menor escala todo lo que está pasando en los esquemas Ponzi, pobre la gente que está siendo estafada por querer ganar en 2 días lo que por ahí les tarda 2 años. Claro. No, incluso viste que hay una resolución por la cual los chicos sí. de 13 años Sí. van a poder tener una cuenta regulada por la Comisión Nacional de Valores para que puedan comenzar a saber cómo es esto. Claro. Educación De financiera. Tener le- educación financiera, una cosa, la No pueden verdad, parar, no tiene nombre. Ahora, Pero, yo preguntaba antes, digo, ¿por qué esto, por ejemplo, hablando ya que hablamos de timba, de los fondos buitres, dirimen o enjuician a Argentina en un tribunal que está en Nueva York? ¿Por qué? ¿Por qué se dirime ahí? Porque desde el 76, en línea con el proceso de endeudamiento, lo que en general hizo la Argentina fue renunciar a su soberanía jurídica. Es decir, hay un conjunto de acuerdos bilaterales establecidos que en realidad lo que hacen es lo que se denomina prórroga de jurisdicción. Y consecuentemente eso permite que buena parte de las causas que se tienen con fondos extranjeros o con empresas extranjeras se diriman en tribunales ajenos a los nuestros. Entonces todos los contratos de deuda tienen incluido la prórroga de jurisdicción. Todos los contratos de inversión extranjera tienen incluida la prórroga de jurisdicción. Es decir, Argentina no valoriza el hecho de que lo que está ofreciendo es su mercado y sus recursos para que en todo caso cualquier diferencia con tal actor económico se dirima en el marco del tribunal local. No, pero ese tribunal te garantiza el éxito. Exactamente. Pero digo, volviendo al tema, hoy está pasando el tema, digamos, estamos en un proceso similar, esto que se denomina carry trade. La tranquilidad del dólar que estamos teniendo hoy está vinculado al hecho de el blanqueo, que de alguna manera mencionaba acá el amigo al comienzo. El blanqueo han ingresado unos 13.000 millones de dólares en función de esto. Esto implica un impacto positivo sobre las reservas porque van al Banco Central, a pesar de que no son tuyas, son de quienes en todo caso están blanqueando. Pero aparte, el blanqueo le permite a los bancos créditos en dólares. Entonces, los exportadores, que son los que pueden tomar esto, toman créditos en dólares, transforman los dólares en pesos, invierten en pesos a una tasa superior a la evolución del dólar y hacen una renta financiera en dólares creciente. Estamos reproduciendo lo mismo que hizo Sturzenegger y Caputo en el periodo de Macri. En ese momento lo hicieron con las LEVAX. Hoy lo están haciendo con el blanqueo y las LECAP que está colocando el Tesoro, que tienen una tasa de interés superior a la inflación. Hoy el dólar sube el 2%, pero las LECAP están arriba del 4%, que están por encima de la inflación y por encima del dólar. Entonces, cambian de dólares a pesos, colocan al 4%, hacen diferencia y siguen haciendo diferencia hasta que les avisen
que este dólar no va más, porque en algún momento no va a ir más, ahí es donde se cae toda la estantería y tenés una salida generalizada de fondos que son los que hoy supuestamente te están entrando. O sea, estamos repitiendo, esto es lo que se llama carry trade, esto es lo que están repitiendo hoy para garantizar la tranquilidad en la economía financiera, en los mercados financieros. La tranquilidad de hoy es el salto cambiario de mañana. Sí, y aparte hay que sumarle el hecho de las obligaciones negociables, que también muchas empresas lo que hacen. Hay que tener en cuenta, hay 8.000 empresas exportadoras. En la Argentina hay 560.000 empresas. De esas 8.000 exportadoras, 80 están en la bolsa. De esas 80, 20 están en Nueva York. O sea, cuando dicen festejan los mercados, estamos festejando por 20 empresas. En la Argentina, de vuelta, hay 560.000 empresas que representan mucho de la riqueza que se genera. Ahora, este grupo minoritario lo que hace generalmente, lo hizo durante los últimos 20 años, agarrar, endeudarse privadamente, que después termina siendo deuda privada, del sector privado, y decir que eso es inversión. Pero después cuando tiene que pagar los intereses va al Estado. Le dicen, necesito los dólares para pagar los intereses de la deuda intrafirma, porque eso también habría que verlo. ¿Cuánto de esa deuda que toman, o sea, por obligaciones o por deuda, cuánto es eso intrafirma? Que o sea, encima, con la casa matriz sería. Claro, porque es lo que dice Claudio, digamos, no solamente para exportación, sino también para importación. Que ese es el otro esquema. Importo barato, porque mi expectativa evaluatoria es a futuro recuperar lo que el costo de reposición, digamos, ¿no? Como lo conocen los contadores. Hoy importo barato, estoqueo y después voy directamente y lo vendo más caro con una evaluación. Ahora, este cuadrito que vimos, este peso enorme que tiene la deuda sobre las finanzas de las arcas públicas, ¿no? ¿Qué injerencia o qué significa en términos de política interna, de políticas económicas? ¿Qué condicionamiento significa para el Estado? No, ¿qué libertad tiene el Estado de acción con esta deuda? Hoy el Estado lo que está garantizando primero es el ingreso de las importaciones, que es justamente bajar el impuesto país, seguir endeudándose, garantizar el dólar. Por eso el dólar está planchado. Digo, este es un proceso en el cual lo vamos a ver cuando se dé ese salto cambiario. ¿Por qué? Porque lo que hizo primero el gobierno fue una hiperinflación. En diciembre los precios mayoristas llegaron a 432%. El IPC llegó a 290%. Con eso licuó salario. Bueno, hoy lo que le queda es justamente empezar ese proceso en el cual todos se están estoqueando. Estamos pensando en los grandes siempre, no en los chiquitos, digo, el kiosco de la esquina que le vende sándwiches de milanesa al obrero de la construcción. Entonces, ese proceso se inició junto con el toma de deuda, porque encima no arreglaron toda la deuda con el BOPREAL. Llegaron a, creo que, 20.000 millones creo que le faltaron. Entonces, ahí es donde vos tenés que el gobierno lo que está garantizando es el dólar barato, garantizar los intereses de la deuda, que hay que pagarlos, esto es justamente lo que le decía Avellaneda, y que eso es a costa de cualquier cosa, porque empezó el operativo, zurdito no sos malo, vení China, amigate conmigo, ¿no? Que ya ahora no los putea, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque China sigue su propia política y sabe que esto tarde o temprano van a tener que venir al pie. Y es lo que está haciendo Milei ahora. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar los intereses de la deuda. Son estos 25.000 millones de dólares que se le vencen el año que viene. Lo que vino del BIP, encima 1.400 millones van a agronegocios, infraestructura y minería. O sea que esa plata ya está adjudicada. O sea que no va al resto de la economía. Entonces, lo que sobre de eso, por ahí vaya a seguir cubriendo las reservas para pagar esos intereses de la deuda. Hoy la Argentina empezó en ese proceso, digamos, ¿no? Tenemos que garantizar el pago de los intereses de los sectores externos y privados concentrados de la Argentina. Bueno, ahí está el tema con el que empezaste, que es el tema de por qué se va el oro. Claro. Porque en realidad, digo, el gobierno no tiene dólares para afrontar los vencimientos que vienen y por lo tanto va a tener que endeudarse. El oro aparece como una eventual garantía, por eso lo sacan de aquí. Esa garantía lo que permite es que a quien no le prestarían, porque en realidad no tiene capacidad de pago, le prestan con una tasa de interés más alta y con una garantía de pago inmediata, que es el oro que queda embargado para que el acreedor pueda cobrárselo cuando quiera. Esa es la razón por la cual el oro termina en el exterior y la razón por la cual el fondo puede ir a Loretta, a Nueva York. ¿Se sale de esto? ¿Se puede salir? Y no queda otra, digo, me parece que igual el problema, digo, volviendo a que del tema del caño, todo, no importa quién gane, acá el problema central es el acuerdo con el FMI.
Porque el acuerdo del FMI te dice tasa de interés positiva, ajuste de tarifa, ajuste de gasto fiscal y obviamente con, digamos, garantizar el pago de los intereses. Porque Milei se estuvo apalancando todo este tiempo con la deuda en mercado en pesos. O sea, creo que generó en estos primeros 8 meses un equivalente a 97.000 millones de dólares de deuda en pesos, digamos, que tiene que también que pagar. Por eso digo, o sea, el acuerdo del FMI garantiza que vos estás obligado a hacer todo eso, que es el ajuste. Por eso digo, el panorama es complicado, porque si hasta ahora ajustaron jubilado, universidad, a mí no me extrañe que no haya recorte en la Administración Nacional de salario, que ya lo vivimos en el 2001, que fue lo que dijo Patricia Burch en aquel momento, digamos, ¿no? Bueno, gracias por venir. No te vamos a invitar más. ¿Está claro esto? Usted se ¿Por qué? ríe. Porque le traen malas noticias. No, porque lo tengo a este al lado, que cada vez que me voy con más odio caminando por Pero estamos Florida. hablando de lo que hay que resolver, hay que terminar con los eufemismos. ¿Viste que hablan del bimonetarismo? Difícil, hablan No es difícil. bimonetarismo, es extranjerización de la economía. Esa es la razón del peso del dólar y por qué no tenemos dólares. No es que la economía bimonetaria explica lo que... Eso es un efecto del problema. La causa es la extranjerización. ¿Te gusta el cine? Sí, por supuesto. ¿Puedo cerrar con el nombre de una película? Por favor, ya hablamos de plata dulce. El hombre trajo plata dulce. A mí no sé por qué, debe ser porque ellos ven la copa un poquito para arriba y yo siempre la veo para abajo. A mí me surge, después de escucharlos y de escuchar la claridad de lo que exponen, atrapados sin salida. Gracias otra vez. No. No hay otra que salir. Esperemos. Y gracias, Gladys, por calmarme esto. Por favor. Lo voy a tomar como trabajo. Dale. Chau. Agenda propia para usted, para los muchachos laburantes, para todos.